Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial, pero más que nada a un nuevo curso, así es. Hoy nosotros vamos a ver, pues, sobre Harmor. Vamos a ver durante los siguientes 20 días, un capítulo por día, veremos cada parte de este poderoso sintetizador. Algunos videos van a durar más que otros, ya que, bueno, vamos a ir sección por sección y alguna sección a veces toma más tiempo que explicar. Hoy, en este capítulo de inauguración, vamos a ver lo que es la síntesis aditiva de Harmor, cómo es que opera y qué es básicamente Harmor. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, ¿y qué es Harmor? Harmor es un sintetizador muy poderoso que funciona con un motor de síntesis aditiva. Harmor tiene muchas propiedades de un sintetizador normal sustractivo, pero en vez de operar con audio, opera con información. Esta información es información aditiva, lo cual ofrece mucha mayor flexibilidad a la hora de manipular un sonido. Entonces, como Harmor no opera con audio, sino que opera con una tabla de información de frecuencia y amplitud, nos permite manipular el sonido de maneras que jamás podríamos con un sintetizador sustractivo o con algún otro tipo de sintetizadores aditivos. Hay 4 elementos clave dentro de Harmor. El primero es el motor aditivo, el segundo es la síntesis multimodal y el tercero son las unidades especializadas de procesamiento. Y cuarto, lo que es la modulación. Bueno, el motor aditivo lo vamos a ver un poquito más a fondo con los siguientes videos. La síntesis multimodal, bueno, esto se refiere a que nosotros podemos operar Harmor como un sintetizador aditivo sustractivo, además como un resintetizador de audio y un sintetizador de imágenes. Entonces tenemos básicamente 4 modos en los que nosotros podemos utilizar Harmor. Y lo que es la modulación, pues nos permite operar Harmor de maneras muy complejas con los articuladores que vienen, por ejemplo, aquí. Ustedes pueden ver el articulador de volumen. No nomás tenemos un articulador, sino que tenemos muchísimos. Todos estos los vamos a ver poco a poco durante el transcurso, de los siguientes capítulos. Y de lo que son las unidades de procesamiento especializadas, son, por ejemplo, Prism, lo que es el phaser, lo que son los filtros. No son cualquier filtros. Después, cuando vayamos a ver la sección de filtros, ustedes van a ver exactamente por qué no son cualquier tipo de filtro. También tenemos lo que es plug, que funciona de una manera bastante peculiar, y lo que es blur también. Todo esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos de Harmor. Ahora vamos a checar más sobre lo que es el motor aditivo de Harmor. Bueno, Harmor puede crear hasta 516 ondas senoidales por nota y por unison, y además nos permite modificar y resintetizar cada onda senoidal de manera independiente. Así que nosotros podemos realmente recrear cualquier sonido que nosotros creamos dentro de Harmor. Sí, esto es realmente mind blowing, porque realmente sí podemos hacer cualquier sonido que queramos. El chiste es saber cómo, y por eso hay que empezar a aprender primero sobre cómo utilizar lo que es Harmor. Y después de eso nos vamos a enfocar a diseñar sonidos. Joseph Fourier Demostró que cada sonido puede ser descompuesto con una serie de ondas senoidales o parciales, que sería el otro nombre que se le puede llamar. Entonces, si nosotros tenemos todos esos parciales o todas esas ondas senoidales y las combinamos de nuevo todas juntas, podemos recrear ese sonido. Eso es lo que puede hacer Harmor. Harmor puede recrear cada parcial, cada onda senoidal y reconstruir un sonido, sea el que sea. Quiero hacer, no sé, el sonido de un cowbell, ¿no? Si nosotros sabemos exactamente en dónde va cada onda senoidal y lo que es 3 cosas muy importantes: la fase, el volumen y lo que es la frecuencia de ese parcial. Así es, cada parcial o cada onda senoidal va a tener diferente tipo de volumen, va a tener una diferente tipo de fase y va a tener un tipo diferente de frecuencia. Y algunas parciales pueden ser armónicas o pueden ser inarmónicas. Por ejemplo, las inarmónicas se utilizan mucho para lo que son los plugs o para hacer sonidos metálicos. Dentro de aquí de Harmor, Prism, esta sección hace exactamente eso. Pero no nomás Prism, sino que también podemos hacer otras cosas con filtros y modificar varias cosillas ahí en lo que es la resíntesis de imagen para obtener un sonido más metálico. Pero sí, en teoría lo que puede hacer Harmor es reconstruir cualquier sonido si nosotros sabemos exactamente cómo reconstruir tal sonido. Entonces estamos hablando de un sintetizador muy muy poderoso. Así que bueno, esto sería todo en este capítulo. Espero verlos en el siguiente capítulo, donde vamos a ver los controles principales de Harmor. No olviden darle manita arriba, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.